Hola, ¿qué tal? Esto es Charlas de Mentes, bienvenidos. Hoy vamos a tener el placer de conversar con un hombre universal, dibujante de cómics, de historietas, perdón, de caricaturas, escritor, poeta, conductor de radio fundamentalmente y de televisión también, y con el que compartimos la pasión por el teatro. Así que si me acompañan, hoy estamos con nada menos que Jaime Clark. ¿Qué tal, Buenas noches, Leonardo? Jaime, ¿cómo Gracias. estás? Gracias por la invitación y bueno, enhorabuena, felicitaciones por esta nueva etapa del programa, así que un honrado de estar acá. No, el honor es nuestro realmente. También reconozcamos que nos une una amistad de varios años ya y vamos a arrancar, si te parece, con nuestra pasión común, con el teatro, que nos tiene medio lejos este año. Sí. Realmente la pandemia pegó muy fuerte en el sector de la cultura y nos ha complicado mucho no solo la agenda, porque estuvo muy suspendido. Creo que el año pasado llegué a ver 2 o 3 obras, nada más, no mucho más que eso. Sí, la verdad que ha sido muy complicado, se extraña mucho para los teatreros. Se extraña horrible. Mucho. Ahí uno se da cuenta que la adicción, ¿no? Claro. Hugo Batalla siempre decía que la libertad es como la madre, uno la extraña cuando falta. Exacto. Y el teatro más o menos capaz que es lo mismo, ¿no? Uno lo extraña más ahora cuando falta. La pandemia ha sido realmente un problema muy complicado para todos y para el sector de la cultura, además a nivel general, porque uno mira lo que pasa en el mundo y es más o menos similar. Sí. Y el encare que van a tener las producciones de cine, de música, de teatro y otro tipo de entretenimiento de aquí en adelante, tampoco se sabe cómo va a ser, ¿no? Claro, porque incluso muchos festivales internacionales de los importantes, Huelva, Girona, todos esos, se han vuelto por streaming. Sí. Y el teatro requiere el convivio, no es lo mismo el teatro filmado que el teatro. Eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también, justo decirlo, que gracias a esto, yo el año pasado pude ver obras en Argentina que yo no podía ver, porque como no podíamos viajar, entonces, por ejemplo, la de Gerardo Romano, un judío común y corriente, yo la vi por tele. Porque justo esa la hizo en Uruguay. Ya sé, pero bueno, no la había ido a ver. No la había ido a ver, claro. Y la vi en el canal de Cervantes, creo que era, o no sé en qué plataforma. Entonces, yo qué sé, creo que es verdad. El hecho teatral, lo que pasa es que en definitiva el acto del teatro es uno. Lo que ves por las plataformas es otra cosa que no es el teatro tal cual. Entonces, claro, es otro fenómeno. Es como, una vez tuvimos una discusión entre la pizza hecha con la pizza de polvo pizzería, claro. Sí, por supuesto. Entonces, claro. Una pizza con polvo de hornear no es una pizza. No es una pizza de verdad con levadura. Pero es otra cosa. Claro. No está mal. Exacto. Es sabrosa. Es algo rico, pero es otro plato distinto. Es otro plato. O sea, de acá es lo mismo. Es un placer diferente. Es un placer diferente, exactamente. Sí, ahora que lo decís, yo el año pasado pude ver una obra que había perdido. Yo sigo muy de cerca a Mauricio Cartún. Sí, claro. Y Salomé de Granja, o de Chacra, perdón, no la había podido ver. Y tuve la suerte de verla ahí. Pero hay un tema que también los argentinos y por supuesto los españoles, cuando hacen teatro, digamos, para ver por una plataforma electrónica, producen bien, con varias cámaras, con sonido, porque hubo también algún streaming del Solís, pero la calidad era espantosa. Lo que pasa es que, y ahí viene otro problema que inclusive se emparenta con el tema de la ficción en televisión y el teatro en televisión. Vos no podés poner una cámara en la fila 5 al medio y poner a grabar y que transcurre la obra, porque eso es anti todo. Sí, no es televisión y no es teatro. No es nada, y además todo es feo por todos lados. Entonces, lo que se debe hacer es pensar la obra, como me estás diciendo, es decir, a varias cámaras, tratando de que no se transforme en un híbrido, porque no puedes tener las cámaras arriba del escenario como si fuera un programa de televisión. Exacto.
Tampoco podés armarlo por corte como si fuera una película, porque ahí se pierde la gracia de lo vivo, ¿no? Sí, Del sí, se teatro. pierde la continuidad que tiene la obra Exactamente. teatral. No, además hasta por un tema emocional. China Zorrilla siempre contaba, cuando le hablaban de la diferencia entre cine y teatro, ella decía, siempre puso el mismo ejemplo y yo lo repito porque me parece que es muy gráfico. Antes del cachetazo, hay una discusión en el teatro que termina en el cachetazo, de la mujer al hombre. En el cine, capaz que empezás filmando el cachetazo un día, la discusión otro día, ¿no? Claro. Entonces no hay una concentración para que ese increyendo Claro, termine en el solo el cachetazo. director tiene la línea de la historia en la Y en su cabeza. cabeza. Y acá es lo mismo, no podés filmar una obra de teatro podés, sí, si querés, pero no. Pero el Se producto, pierde, el producto es espantoso. exacto. Si, por ejemplo, si los actores no llevan micrófonos individuales, no se escucha nada. Exacto, por ejemplo. Sé que una experiencia que no vi, creo que fue por agosto o septiembre, cuando recién se pudo hacer algo de teatro, en La Gringa, donde se pensó, además La Gringa ya de por sí es chiquitita. Claro, es una sala más amigable para Sí, micrófono ambiental, por claro, ejemplo. pero todavía con aforo reducido no había espectáculo que se sostuviera. No, por supuesto, claro. No, Bueno, sí. cerró esta sala que estaba en la Ciudad Vieja. No me sale ahora el nombre. Fue una sala que se había ido que se había estrenado Bueno, mucho. sí, la que estaba ya contra la Rambla. Exacto. Tractatus. Tractatus, ahí está, cerró Tractatus. Entonces lo que hizo La Gringa fue, por cómo estaba dispuesta la sala, había pensado una obra de teatro, primero para las 20 personas que podían entrar, y después para una plataforma, pero con varias cámaras fuera del escenario, bien ubicadas, estratégicamente ubicadas, y los actores moviéndose en función de las cámaras. O sea, hicieron una puesta en escena diferente. Hicieron una puesta en escena diferente pensando en la plataforma. Claro. Tengo entendido que funcionó muy bien. Son herramientas que se pueden utilizar quizás para salir adelante, pero está claro que todo esto va a cambiar. Lo que sí me preocupa es la posibilidad de que todo esto termine, digamos, esta etapa termine y que la que comience termine incidiendo en los contenidos, es decir, que no Que pueda ya haber... las obras sean pensadas para eso. Claro, que no puede haber más de 5 personas sobre un escenario y que no estén a menos de 2 metros de distancia. No, Entonces, claro, eso es imposible. hablando con la gente del coro del Sodre, por ejemplo, ya o sea, hacer una ópera que está pensada para un coro de 90 personas, que haya 25, eso suena diferente, es otra cosa. Suena mal, de hecho. Prefiero que pongas una grabación, pero es como se hicieron los conciertos en la última etapa. Claro. ¿Tá? Mayor distancia entre los cantantes, entonces ya cambia todo. La orquesta, 50 músicos y vas a tener 25. O sea, Sí, definitivamente el producto final cambia mucho y para peor, porque no es la misma complejidad que se logra con 50 instrumentos tocando que con 25, no hay forma que suene. Es otra cosa. Sí, y otra cosa que es preocupante también es el tema de que en algún momento se habló de que como que los artistas tenían que tomar las restricciones como un estímulo de la creatividad. Y en realidad no, las restricciones son restricciones. Sí, sí. O sea, yo he notado que para los actores trabajar con la sala semivacía no es lo mismo que trabajar con una sala llena. Obvio. O sea, esa es la cosa más maravillosa del teatro. Está vivo, no hay dos funciones iguales de una obra. Y te permite, a diferencia del cine, que cada vez que ves la película es la misma película, ver cosas como pasó, no sé si tú te acordás, hace unos años cuando Actu todavía hacía el festival, que Annie Girardot, la actriz, se derrumbó en escena. Fue un momento terrible de vivir, pero que solo te puede pasar en el teatro, Sin duda. en lo que es en vivo. Sí, sí. Hay hechos maravillosos. Una vez, yo no me acuerdo quién fue que los contó, creo que fue Pitufo Lombardo que lo contó en la radio. Ellos habían ido, Pinocho y Pitufo, a hacer Una Madre a Brasil, a una favela. Entonces, en un teatro municipal, una sala oficial. Era ponerle a las 6 de la tarde. Estaban los 5 o 6 funcionarios del teatro y entra una señora, una mamá con una nenita de 7 u 8 años, ponele 10 años. Llegó la hora de empezar la función y no había entrado más nadie. Entonces se preguntan entre Pinocho y Pitufo, ¿qué hacemos?
¿La hacemos o no la hacemos? No, esta mujer se vino a ver nuestro espectáculo. Tenemos que hacerlo para ellas. Empiezan a actuar, se van los 4 o 5 funcionarios, o sea que quedaron Solo la señora con su hija, y la hicieron, y dice que fue una función maravillosa. Y eso a mí siempre me quedó como una enseñanza, ¿no? Primero del profesionalismo de los dos. Y de valor humano, ¿no? De valor humano, y estoy seguro que esas 2 personas, ni esa mujer ni esa niña, se olvidan más de esa función. No, y seguramente no, es imposible. Seguramente no, pero eso que vos decís, es verdad lo de la energía, es verdad lo del público y todo eso, pero también pasan cosas como esa. Sí, por supuesto, sí. Pero lo que pasa es que para la gente que está acostumbrada a los fenómenos conviviales, que no son solo teatro, también el carnaval, que es una forma de teatro, o el fútbol, el estar privado de esa convivialidad es como que te falta algo. Uno puede ver fútbol por televisión, y de hecho muchas veces yo siempre lo he mirado, pero no es lo mismo que estar en un estadio latiendo. Sin duda. No, hasta para los jugadores, el estímulo. Para los jugadores seguro, todo. o sea, cuando hay que remontar un partido sin tener la hinchada al lado, lo han dicho casi todos los jugadores. No sé, todo. Sí, realmente. ¿Y qué obra de las poquitas que pudimos ver el año pasado fue la que más te gustó? Yo tengo claro cuál fue. No es que me haya sorprendido, pero lo pasa que porque sé de qué se trata, pero siempre Sergio Blanco me sorprende. Sí, por supuesto. Entonces Memento Mori me parece que es una reflexión, sobre todo porque yo valoro cada vez más, lo hago en la radio y también en la tele, cuando he tenido la posibilidad de encarar cosas también, mucho el valor de la palabra. Entonces, Vos fuiste uno de los primeros en entrevistar a Sergio en la televisión. Sí. En Canal 5. En realidad es peor. En Canal 5, a Sergio, teniendo Sergio 7 u 8 años, lo llamamos para que participara como niño prodigio al programa Apertura que teníamos con la doctora Galarregui, que tenía la doctora Galarregui. Yo formaba parte del equipo. Año 85, y me acuerdo que en el segundo año, yo no sé cómo llegó Sergio al canal, no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, pero fue así y participó en algo, y yo en realidad siempre me sonaba de algún lado que yo lo conocía a Sergio Blanco y no sabía de dónde, hasta que un día en una de mis sucesivas mudanzas apareció un número de teléfono, depósitos, y el nombre Sergio Blanco. Y ahí fui, y lo entrevisté y le dije, vos hiciste esto, sí, bueno, era yo. Y realmente es un tipo genial y brillante, y nos hace pensar. Y bueno, y esa obra, si bien tiene recursos técnicos interesantes. Pues es una conferencia performática. Juega mucho con la fotografía y todo eso. De Matilde Campodónico. Exacto. Pero creo que las reflexiones de Sergio en torno a la muerte son más que interesantes. Es un formato que él está haciendo, me parece que está bueno, y eso me gustó mucho. Sí, me encantó, la vi. No sé por qué me había quedado con la idea que la había visto en enero, pero no fue en diciembre la conferencia. Realmente me encantó. Tiene toda la potencia de Sergio, indudablemente. Pero si me permitís, yo voy a elegir Ana contra la muerte de Gabriel. Te iba a decir eso, no la vi. Entrevisté ahora hace 3 días a Calderón para la nueva temporada y seguramente vaya a verla. Pero antes que por Calderón, por las 3 actrices. Claro, sí. El tour de force, que es Gabriel Iribarren en esa obra, es una fuerza de la naturaleza. Jaime, vamos a una pausa y seguimos hablando después. Perfecto. El futuro no se espera. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tuyo. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar,
En Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Pueden hacer sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Bueno, bienvenidos. Estamos en este momento con Jaime Clara, seguimos charlando con él y los invito ahora a que compartamos lo que es nuestra otra pasión manifiesta, que es la radio. Vamos a hablar con un gran hombre de radio en este momento. ¿Qué te parece, Jaime? Pues excelente. Bien. La gran pregunta que surge es, ¿cómo haces? Porque no solamente tenés el tour de force de sábado Sarandí y de noche estás impecable en el teatro, sino que además haces en enero las cosas en su sitio, al pan, y hubo un tiempo que además hacías hora de cierre. Sigo haciéndola. Ah, claro. Sigo haciéndolo y el informativo de las 6. Y el informativo de las 6. Y todavía te da tiempo para hacer una suplencia en la televisión. Además. Lo que pasa es que cuando... Yo entré a los 8 años a una radio, ya lo he contado muchas veces. En San José. En San José, y me tuvieron que echar porque si no me quedaba ahí. Cuando a vos te gusta mucho lo que haces, cuando es tan marcada la profesión, le debe pasar a los carpinteros, a los químicos, a los docentes, a los albañiles, a todos. Cuando a vos te gusta mucho lo que haces y es realmente vocacional, perdés la perspectiva de los tiempos, estudiás hasta tarde, trabajás hasta tarde, pintás, lo que sea, preparás tus clases. Entonces, honestamente creo que si algo tengo claro es que esto es bien vocacional, absolutamente vocacional, y todo lo que hago lo hago en función de eso. Entonces, no siento que sea una carga para mí hacer tanta radio. Creo que los otros medios, la tele o escribir o hasta dibujar, te diría, forma parte del mismo hecho de la comunicación. Entonces, no lo siento como una carga. Si después mañana el cuerpo me pasa alguna factura, bueno, será momento de esa oportunidad de analizarlo. Pero hasta ahora me siento muy bien, Claro, y me sos siento un feliz. comunicador en varios medios, ¿no? Creo que esto es parte de lo mismo. A mí, digo, si bien todo empezó en la radio de San José y bien definido para hacer radio, cuando me vine a Montevideo y entré a la facultad, ahí descubrí, digamos, toda la parte más de la Pues comunicación. tú sos licenciado en filosofía. No, de comunicación. Yo soy integrante de la tercera generación de egresados del viejo Instituto de Filosofía. Ah, Ciencias esa es mi y Letras. confusión, porque se llama Instituto de Claro, Filosofía todavía. claro, no era Universidad Católica. O sea, yo entro al Instituto de Filosofía en el año 83 y egreso ya en la Católica. Pero recién empezaba en este país la carrera, que empezó en el año 80, yo entré en el 83. Entonces, a mí el ingreso a la facultad me dio la perspectiva de la comunicación, más allá del periodismo radial. Y eso yo lo agradezco porque me permitió tener otro horizonte teórico que no me lo daba la radio, y yo por eso defiendo mucho la práctica. Creo que practicar, que jugar a los medios, ahora que hay tantas posibilidades, Claro. creo que es fundamental. Te da una práctica que no te la da la universidad. Bueno, en ninguna carrera la vida real se parece a la universidad. Claro, pero por eso, yo tenía la suerte de ya llegué con casi 10 años y pico de radio. Claro. Infantil, todo, pero con gente muy generosa que me enseñó el oficio. Y bueno, la universidad me dio todo el componente teórico que yo no tenía. Claro, porque hay algo que te caracteriza y es
que en algún momento se te encasilló como periodista cultural, pero tú has resistido ese encasillamiento. Porque yo creo que el periodismo es uno solo. Me siento muy cómodo haciendo y mi programa es Sábado Sarandí y me encanta hacer periodismo cultural y creo que estoy ocupando un espacio que creo que gracias a la cantidad de artistas que hay se ha generado un vínculo con la gente y con el público muy importante. Por ese lado estoy muy contento. Sí, tenés un oyente muy fidelizado. Sí, muy contento y los números de audiencia dan muy bien históricamente y el programa se ha mantenido 20 años. Este año cumple 20 años en este 2021 Sábado Sarandí. O sea que no es común que suceda esto. Pero sobre todo yo creo que el periodismo es uno solo. Las herramientas para hacer periodismo son las mismas las de un periodista policial, deportivo, político o cultural. Yo creo que la teoría es la misma. Después, claro, hay herramientas específicas que te obligan a estudiar, a interesarte más. De hecho, yo cuando empiezo a trabajar en periodismo, profesionalmente ya en Montevideo, mi primer contacto fue con el periodismo agropecuario. Yo no tenía la menor idea de lo que era hacer periodismo agropecuario. Hubo que estudiar, hubo que ponerse a trabajar ahí. ¿En qué radio fue? En realidad era una federación de cooperativas agrarias, CAF, y yo era el responsable de todas las audiciones de radio que en muchos medios tenía CAF. Ah, comprendo. Entonces salía en Radio Rural, en El Espectador, en Sarandí, en La 30, en radios del interior. O sea, hacía una recorrida como de 10 audiciones por semana, todas en vivo, todas de mañana en general, de madrugada, entonces y ahí viene un poco el hábito del madrugón, que lo disfruto enormemente, y bueno, pero las herramientas que yo utilizaba para encarar la comunicación agropecuaria son las mismas que hoy encaro para encarar el periodismo cultural, con las especificidades que cada una tiene. Claro, pero requiere un esfuerzo extra, por ejemplo, empezar la mañana haciendo las cosas en su sitio con un tono y un ritmo y después pasar al pan pan o a esta boca es mía. Lo que pasa es que cambia un poco el formato. Lo que pasa es que tenés que entenderlo el formato. Pasa mucho con quienes, por ejemplo, no sé, siguen mucho a un artista, un escritor o un pintor, lo que fuere, para poder llegar a la esencia de ese autor, ya sea escritor o lo que fuere, tenés que conocerlo bien. Entonces acá es lo mismo. Los años me han permitido generar un espacio donde decir, bueno, cuál es el público de las cosas en su sitio, que no es el mismo que escuche Sábado Sarandí. No, claro. Obviamente estar en un programa de tele como Esta Boca es Mía es totalmente distinto a cualquiera de las otras cosas que yo hago. Hora de Cierre tiene un perfil económico que yo no tengo. Pero entonces hay que saber exactamente cómo encajás vos, qué pieza sos en ese formato nuevo para vos. Tenés que estudiarlo y tenés que buscarte un lugar. Yo no voy a hacer un programa de corte económico jamás en la vida como lo puede hacer el mejor periodista económico de Uruguay. No puedo, entonces tengo que darme mi lugar. ¿Tampoco lo sentís? No, además. Yo no podría hacer periodismo deportivo porque no tengo prácticamente nada de memoria para recitarte la integración de un equipo de 11 jugadores. No puedo, no es lo mío. Sí, a mí me pero pasa adoro. que me sorprendo cuando veo a los periodistas deportivos recordar un gol del año 83. Claro, por eso yo no y puedo. Y de repente me junto a hablar contigo y recordamos una hora que vimos en el 94. Exactamente. Porque es lo que nos gusta. Claro, exacto. El otro día que tuve que hacer una caricatura de Héctor Manuel Vidal, me acordaba de 4 o 5 obras y hasta de entrevistas de Héctor Manuel Vidal. Entonces, siempre te pasa, cada maestrito con su librito. Exacto. Y cada uno con lo suyo. Sí, sin duda. Pero también hay algo que uno diría que se da por hecho, pero no es, y es que si vos vas a entrevistar a un escritor, por ejemplo, que va a traer un libro, vos te lo lees entero antes de llegar al día de la radio. Pero forma parte de un respeto mínimo. Pero te queda claro que no es lo que se suele hacer. Está bien, pero bueno, allá ellos. Sí, por supuesto. Como la novela de Daniel Chavarría. Porque me consta que tenés esa... Te cuento una cosa, no sé si te acuerdas, un día yo estaba en la radio y había un escritor español que estaba de gira y te había pedido que hiciera una entrevista.
y tú pediste que no viniera ese día, que viniera 2 días después para poder leer el libro. Sí, sí. Que no lo hubieras leído si no te hubieran ofrecido la entrevista, de hecho. Claro, sí, es lo mínimo, lo mínimo que puedes hacer. Porque primero por respeto al entrevistado, por respeto al oyente, y si no, honestamente, el producto periodístico sería otro. No me veo, o una obra de teatro que no vi. O sea, no me. Claro, ahí te hago la salvedad de que a veces los actores o los directores vienen a presentar previas, ¿no? Está bien, pero igual, si podés ir a un preestreno o Claro. lo que fuere, le sacás otro jugo a la Pero por entrevista. supuesto. Porque además, como yo siempre digo, porque para decir la hora de la función y el lugar, lo digo yo. Claro, eso es cartelera. Exacto, entonces, pero si vos tenés la suerte de tener a Marisa Bentancur sentada ahí, no vas a hablar del lugar y la hora que se va a hacer la obra, sino que tenés que meterte en el corazón de la obra para que ella te la cuente. Que obviamente, de hecho yo te decía, entrevisté a Gabriel Calderón. Por Ana contra la muerte, que es la obra que Exactamente, nombramos. sin haberla visto. Pero yo estoy seguro que yo mismo el producto periodístico hubiera sido distinto. De todos modos, cuando entrevisté a Gabriel en Sábado Sarandí por esta obra, yo había leído el libro, porque se editó primero como libro. Es cierto, sí, sí. Entonces la obra yo la leí, no la vi. Entonces tenía igual un plus interesante. Pero es un tema de respeto y de cómo encarar la profesión. Claro, lo entiendo así, pero quería destacarlo porque para quienes te escuchamos habitualmente es algo que lo damos por supuesto que Además no es así. hay otra cosa, Bernardo, y es que tampoco me interesan las primicias. O sea, yo no quiero ser el primero que entreviste a Bernardo Borges por su libro, porque me quiero dar ese tiempo. Entonces yo a veces veo que el libro llega, lo distribuyen un lunes y ya hay algunos colegas, y ni siquiera es un juicio de valor lo que estoy haciendo. Sí, sí, por supuesto que está. Ya al segundo o tercer día ya lo están entrevistando. Y te das cuenta que no leyó el libro. Me pasa a mí como escritor, las veces que he ido y que no lo han leído. Que si te dicen que no lo leyeron, todavía hay un acto de honestidad. Mirá, no lo pude leer, De repente tendría sentido. Pero lo peor es que se manden la parte de haberlo leído. Claro, eso, pero aparte el público no es tonto, el público se da cuenta de esas cosas. Pero yo te decía una salvedad de repente, como pasó con María Urruzol o Leonardo Abercon, que el libro toma notoriedad por una parte del libro y lo que se vuelve noticia no es el libro, sino lo que toma notoriedad. Sí. En el caso de Leonardo Abercon, por el tema de Manini y el asunto Gabazo, que salió en ese libro y se comió el libro de alguna manera. Claro, sí, eso pasa mucho. Pero bueno, a veces son reglas de juego, a veces, porque también ahora por un tema comercial hay un adelanto de un libro en algún medio, un portal, un semanario, un diario, el adelanto del libro de fulano, entonces toman fragmentos y esos fragmentos son los que se repiten y Claro. te perdés toda la globalidad. Claro, sí, me haces acordar un gran ídolo mío, Alejandro Dolina, se quejaba de que cuando lo entrevistaban en Buenos Aires, todos le preguntaban por su infancia en Baigorrita. Y él se crió en Casero, no en Baigorrita. Y al final se dio cuenta que lo que habían leído era la solapa de los libros. Claro. Porque Dolina nació en Baigorrita incidentalmente, porque se crió en Casero. Sí. Entonces decía, claro, lo entrevistaba a alguien que había leído la solapa del libro. Claro. A mí me pasó eso con un querido amigo, Milton Fornaro, el escritor, que me acuerdo, creo que casi nunca digo los años de nacimiento, pero justo con Milton lo dije y me dice, ¿sacaste el dato de internet? Sí, le digo, bueno, está mal porque en internet siempre aparece con 2 años menos o 2 años más, no me acuerdo, pero pasa eso. ¿Viste? Pasa, sí, claro. Eso. Claro, pasa que si uno saca algo, digamos, tan básico, uno no va a sospechar, a buscar 3 fuentes para el dato de Exacto, nacimiento. para el año que nació. Claro. Y una cosa, tu programa Sábado Sarandí es un programa que ha generado un libro también. Insólitamente, para mi sorpresa. Cuando cumplió 15 años, una muy buena amiga como Claudia Mengual creyó conveniente analizar
el programa como fenómeno del periodismo cultural y bueno, sí, generó un libro. Yo la verdad que muy sorprendido con la iniciativa y muy contento, obviamente, porque además a Claudia la conozco desde su primer libro, hemos generado un buen vínculo, una muy buena amistad. Y bueno, creo que tenía todas las credenciales como para analizar el programa y después el aporte de gente interesante que escribió sobre periodismo cultural, digo, porque en definitiva el programa tiene que ser un pretexto para generar Exacto. reflexión sobre el tema, y allí estuvieron Emma Sanguinetti, Carlos Regerman y Pablo Silva Olazábal reflexionando en torno a lo que era el programa y lo que era, sobre todo lo que era el periodismo cultural, y me dejó la verdad que muy contento, muy contento. Sí, realmente fue algo justo, porque Sábado Sarandí es un producto cultural que no abunda en Uruguay. De hecho, el intento de Charlas de Mentes es ir en ese camino en un formato distinto y en otro horario, pero apostar a la cultura y apostar al uso de la inteligencia un rato. Yo creo que lo importante de todo esto es manejar bien las ansiedades. Yo creo que en esta época donde todo va tan rápido, yo creo que si un mérito tiene Sábado Sarandí, pero sobre todo el vínculo generado con las autoridades de la radio de hace 20 años y las de ahora, porque en 20 años ha pasado mucha gente, Sí, claro, en la radio, ahora bueno, el programa está consolidado, pero tener claro el tema de los tiempos, que no necesariamente hoy la respuesta de la gente es inmediata. Y sobre todo en horarios que son marginales, como se les suele llamar Sí, claro. en la jerga, ¿no? Entonces, paciencia, dejar que el programa, como la pizza, ya que la nombramos hoy, con la levadura, vaya leudando, vaya ocupando su espacio y genere el vínculo con la Es que al igual que gente. la masa, los programas están vivos. Sí, sí, Tienen su claro. propia vida más allá de quienes los hacen. Claro, y los tiempos son los tiempos propios, no los tiempos de los demás. Y yo creo que eso ha servido para consolidar el programa. Entonces, yo te auguro la mayor permanencia posible con la paciencia de todos, de las autoridades del canal, de los televidentes que tienen que acostumbrarse, ¿no? El tema del hábito, Exacto. también, la misma hora, el mismo día. O sea, son muchas variables, pero del contenido es asegurado la calidad. Después está el tema del formato, que es lo que tiene que ser por lo menos más o menos ordenado también. Está bien, gracias. Te agradezco mucho, Jaime. Por favor. Se nos fue volando el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias por haber favor. aceptado la invitación. Y a ustedes los invito de vuelta en la próxima Charlas de Mentes a seguir resistiéndonos a la nada. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Bueno, en este tercer bloque de Charlas de Mentes nos dedicamos
a ideas que no caben en 280 caracteres. ¿A qué nos referimos con esto? Comentamos, siempre tomando un ejemplo por programa, alguna idea que por su complejidad o no se puede, o es muy difícil, o nunca entran en las discusiones en las redes sociales o en los temas en general. Hoy vamos a hablar de una palabra asociada a una idea que es muy querida para mí, y esa palabra es cultura. ¿Qué significa cultura y por qué hay tanto conflicto con respecto a la palabra cultura? Lo primero que tenemos que entender es que la palabra tiene dos acepciones completamente diferentes en dos ámbitos completamente distintos, ¿sí? Por un lado, tiene un significado tradicional muy asociado a su raíz etimológica, que viene del latín culturare, que quiere decir cultivar, y que tiene que ver con el cultivar metafóricamente los bienes espirituales, lo que hace crecer espiritualmente al individuo. En este caso hablamos, resumiendo, de la ciencia, la filosofía y el arte como las tres ramas que permiten cultivar el espíritu. Casi cualquier cosa que realmente pueda caer dentro de lo que es culto entra dentro de estas tres categorías. Ahora, la palabra culto es un adjetivo que remite a las personas que poseen cultura. Y en este sentido, no nos cuesta aceptar que una persona que sepa mucho de filosofía o que sepa mucho de pintura o de, pongamos por caso, literatura, sea una persona culta. Esto no quiere decir que tengamos que ser todos hombres universales como Leonardo da Vinci, hombres o mujeres universales, y que tengamos que saber todo de todas las áreas. Eso en la época de Leonardo era muy difícil, pero era posible. Hoy en día, en el siglo XXI, es imposible abarcar todas las áreas de conocimiento. Pero no nos cuesta admitir que es valioso el ser culto, que es algo que tiene un cierto prestigio y que además es algo que se puede hacer por el esfuerzo y que es acumulativo. Las personas, a medida que aprenden, son cada vez más cultas, en el sentido de cultivar que hablábamos recién. Pero en el siglo XIX hubo un desarrollo de varias ciencias, entre ellas la antropología. Y la antropología cooptó el término con un sentido diferente. Y en ese sentido, en el antropológico, cultura es todo lo relativo a una sociedad en particular. En ese sentido podemos hablar, por ejemplo, de la cultura Apache, de la cultura Sioux o de la cultura de los Barra Bravas de Peñarol o de Nacional. Estamos hablando de que un grupo de personas que tienen usos y costumbres propios, las descripciones de todo lo que tiene que ver con esos usos y costumbres sería la cultura de esos grupos, resumiendo y simplificando. El problema es, primero, que no tiene ningún valor en el sentido que veníamos antes con la palabra culto, pertenecer o no a alguna de las culturas. Todos pertenecemos a algunas, todos tenemos una. Ninguna es más y ninguna es menos que otras, ¿sí? Entonces, lo que no podemos hacer en este caso tampoco es asignarle el calificativo que asignamos antes, el de culto, a la cultura en este segundo sentido, ¿sí? Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la cultura Apache, por decir algo, no podemos decir que el indio Apache X es muy culto porque sabe hacer un tipi, que son las tiendas que usaban, de una forma muy perfecta. De la misma forma que no podemos decir que un gaucho es muy culto porque sepa hacer el mate, o que un hincha de Peñarol o de Nacional es muy culto porque sepa todos los cánticos de la hinchada. Simplemente son cosas que no se pueden hacer. Pero ¿cuál es el problema? Generalmente, como ser culto es algo en la sociedad burguesa percibido como valioso, esto es algo que nace con la sociedad burguesa, cuando los burgueses desplazan a los nobles tenían su sentido de importancia y de estrato social en un título hereditario. Ellos eran porque sí, porque lo eran, mientras que los burgueses se hacían a sí mismos principalmente por la riqueza y deslizaron el valor hacia algo que ellos sí podían comprar. No es que la cultura se pueda comprar en el sentido del desarrollo individual, pero podían ser mecenas de las artes, podían aprender a leer, podían desarrollar su espíritu y asignarle un valor sustitutivo de la nobleza que tenían los que fueron desterrados por ellos. Entonces la cultura burguesa tiene una fuerte impronta de la cultura como un valor central, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las contraculturas que están oponiéndose a la burguesía en este momento, que hay varias, incluso desde dentro de la propia burguesía, las contraculturas son muchas, pero lo que no se puede hacer es deslizar el valor de una acepción en la otra y decir, por ejemplo, que si todo lo de una sociedad es cultura, entonces el fútbol es cultura. Eso podría permitir decir que una persona que sabe mucho de fútbol es una persona culta, y eso no es así, ¿sí? El fútbol es simplemente una parte de los usos y costumbres de una sociedad, de muchas sociedades, de hecho, del siglo XXI y del siglo XX, pero no permite decir que saber de fútbol sea un desarrollo del espíritu. Puede sonar pedante, pero es así.
No podemos decir, de la misma forma que no podemos decir que un guaraní sea muy culto porque sabe tirar las boleadoras, o que un oficinista burgués del siglo XXI sea muy culto porque sabe utilizar Windows. No, son las herramientas habituales de su manejo en sociedad. Entonces, cuando reflexionemos en la cultura, lo primero que tenemos que entender es que tenemos dos acepciones, y lo fundamental es entender que no tenemos que caer en la trampa, primero, de desvalorizarla y permitir el deslizamiento de significado, y la otra, de llegar a creer que desarrollar el espíritu y aumentar los bienes culturales individuales no es otra cosa que un gran placer y un gran valor en sí mismo. Hasta la próxima, nos seguimos resistiendo a la nada.